Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Saludos. Bueno, vamos a empezar con el material del volumen 2, que es el tema de campos eléctricos. No sé si hay alguna pregunta. Profe, esos temas ya hay que cambiar de libro, ¿verdad? Sí, este tema ya es con el volumen 2 del mismo libro, ¿verdad? O sea, del mismo autor, perdón. Sí. Bueno, ok, un paréntesis. Al final de la clase me voy a quedar un ratito porque algunos estudiantes me pidieron hora de consulta y yo ayer, sinceramente, en la mañana me fue imposible. Entonces, por eso en la invitación que les envié hoy dice que son 3 horas. Así que enseguida que terminamos la clase, pues vamos a aclarar dudas que hayan por ahí, ¿verdad? De lo de teoría cinética y segunda ley. Eh, por si alguien quiere quedarse, ¿verdad? Y pues, para que sepan, ¿verdad? Ok, bueno, nosotros empezamos el tema ahora de campos eléctricos, también les dicen campos electrostáticos, ¿verdad? Esa palabra electrostático lo que le está diciendo es que el campo eléctrico que vamos a estudiar es constante. O sea, lo vamos a tomar como que si fuera una función vectorial constante. Realmente los campos son electrodinámicos, o sea, varían con el tiempo. Pero esa es otra rama de física que precisamente se llama así, electrodinámica. Y por supuesto es más complejo, ¿verdad? Aquí consideramos, ¿verdad? Que el campo es electrostático, o sea, que es constante, que las cargas están en una situación de equilibrio, ¿verdad? Para que la suma de fuerzas sea igual a cero. ¿Ok? Entonces estamos, digamos que simplificando el modelo para empezar a estudiarlo. ¿De acuerdo? En este tema que empezamos ahora, necesitamos otra vez volver a lo que aprendimos en Física 1, el álgebra de los vectores, ¿verdad? Aquello que nos enseñaron de cómo calcular un vector unitario, sumar vectores, restar vectores, etcétera, ¿verdad? Y aquellos conceptos de vector concurrente, vector consecutivo, ¿verdad? Porque aquí los problemas necesitan del álgebra vectorial para resolverlos, ¿verdad? Y por ahí también, pues hay que recordar producto punto, ¿verdad? Y producto cruz. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar viendo el tema de la ley de Coulomb, que es con lo que empieza el capítulo. La ley de Coulomb es una ley que establece o que intenta explicar de una forma sencilla la interacción entre objetos que están cargados. ¿Ok? Entonces, la carga eléctrica, es una propiedad inherente de la materia, así como la masa. La masa ya la hemos venido estudiando en física 1 y en física 2, ¿verdad? Ahora aparece una propiedad similar a la masa, que es la carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, para estudiar la ley de Coulomb, vamos a suponer que hay 2 tipos de carga. Es un convenio, ¿verdad? Carga positiva y carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando 2 objetos tienen la misma carga, o sea que los dos tienen carga positiva o los dos tienen carga negativa, las fuerzas que aparecen entre ellos son fuerzas de tipo repulsivo. O sea, si 2 cuerpos tienen la misma carga, el mismo signo, eh, las fuerzas entre ellos son de repulsión. Y si tienen signos contrarios, o sea que un cuerpo está cargado positivamente y el otro negativamente, entonces las fuerzas que aparecen entre ellos son fuerzas de atracción. ¿Ok? Entonces cargas iguales se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. ¿Ok? Entonces, en este dibujo que tenemos aquí en la pizarra, quiero mostrar eso, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con el modelo de una carga puntual,
¿verdad? Recuerden aquello de la carga puntual o la partícula, ¿verdad? El modelo de la partícula de física 1, que es un objeto material sin dimensiones. Ok, entonces aquí yo supongo que esta carga 1 y carga Q2, ¿verdad? Son partículas. Ok, entonces las dimensiones no importan. Ok, o son insignificantes. Entonces, si las dos partículas están cargadas con el mismo signo, yo dibujo las fuerzas hacia afuera, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque dijimos que cargas del mismo signo se repelen. Entonces aparece una fuerza, aparece un par, ¿verdad? Que el par acción-reacción de la tercera ley de Newton, de fuerzas de repulsión. Entonces vean el orden de los índices, ¿verdad? Esta es la carga Q1 y esta es la carga Q2. Entonces esta fuerza que aparece aquí es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. ¿Ok? Y es una fuerza de repulsión. ¿Sobre quién? Sobre Q2. Ahora, sí, similarmente, vean esta fuerza, es 2-1. Es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Y también es repulsivo. Vean que el vector está apuntando en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces vean que estas dos fuerzas constituyen un par acción-reacción. Ya lo habíamos estudiado en la física 1, ¿verdad? Solamente que en ese momento lo aplicamos a las leyes de Newton, pero aquí vuelve a aparecer. O sea, cuando dos objetos cargados están relativamente cerca, ellos experimentan un par acción-reacción, que puede ser repulsivo, como en este caso, que las cargas son iguales, del mismo signo, o que puede ser de atracción. Pero ambas fuerzas aparecen simultáneamente. O sea, no quiere decir que aparece una y luego la otra, sino que enseguida que los cuerpos están a cierta distancia, aparece ese par repulsivo. ¿Ok? Y la carga Q1 está separada a una distancia R12 de la carga Q2. Y vean estos vectores que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Aquí estoy usando la notación del techito, que eso era lo que le llamábamos vector unitario, ¿verdad? En la física general 1, ¿verdad? Aquí le estamos llamando con la R, porque realmente es un vector unitario radial. ¿Okay? ¿Por qué radial? Bueno, porque al ser una carga puntual, la simetría alrededor de la carga es la de una esfera. ¿Okay? Entonces, se supone que esos vectores unitarios salen, por decirlo de alguna manera, radialmente, ¿verdad? Pero a la vez son paralelos a la fuerza en cuestión. Vean que el vector unitario 2,1 es paralelo a F2,1 y el vector unitario 1,2 es paralelo a 1,2. O sea, nunca va a estar el vector unitario, para decirlo de otra forma, nunca va a estar en una dirección que no sea la de la fuerza. ¿Ok? Y la otra cosa es que vean que entre ambas cargas hay una línea de acción. Yo le puse aquí el nombre, línea de acción. O sea, por el centro de masa de esas cargas, aunque sean partículas puntuales, pasa una línea de acción. ¿Okay? Y la ley de Coulomb, lo que se verifica experimentalmente es que esas fuerzas, ya sean atractivas o repulsivas, tienen que estar a lo largo de la línea de acción. O sea, no es posible que una fuerza de esas se salga de la línea de acción. Entonces, a veces hacen preguntas de eso conceptuales, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, vean que el dibujo aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que si yo esta fuerza no la estoy dibujando con un ángulo, ¿de acuerdo? Sino que está a lo largo de la línea de acción que, digamos, que separa ambas cargas. ¿Ok? Bueno, entonces, está el caso ahora al revés, ¿verdad? Bueno, al revés no. Cuando ya la carga no es positiva, sino que es negativa. Entonces vean que ahora las dos cargas tienen signos opuestos, ¿verdad? Entonces ahora el par acción-reacción, ahora ya no es repulsivo, sino que ahora es atractivo. Entonces vean que ahora aparecen las fuerzas eh, atrayendo las cargas simultáneamente. Entonces nuevamente la fuerza 1-2
es la fuerza de atracción que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Y la 2,1 es la fuerza de atracción que ejerce 2 sobre 1. Y otra vez, ambas fuerzas están sobre la línea de acción y los pares de vectores unitarios apuntan en la dirección en la que está apuntando cada fuerza. ¿Ok? Pero vean que en ambos casos, ¿qué vemos aquí? Vean que aunque sean repulsivas o atractivas, ¿qué pasa con ese par de fuerzas? Son vectores que, vean que siempre apuntan en sentido contrario. ¿Lo ven? Entonces, siempre va a ser un par, o sea, siempre van a ser vectores opuestos, lo que vamos a tener. Por lo tanto, aquí se cumple lo siguiente. F21, ¿verdad? Vector, más F12, vector, eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Que sería lo mismo decir que F12 es el negativo de F21. Y esto ya lo conocemos, ¿verdad? Desde el cole. Esto se llama, ¿qué? Tercera ley del maravilloso Newton, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una de las características, ¿verdad? De la ley de Coulomb. Las fuerzas aparecen en pares simultáneamente, ya sean repulsivas o atractivas. ¿Ok? Bien, entonces, y bueno, hay una distancia que separa las cargas, ¿verdad? Entonces vean que esta es una fuerza de acción a distancia, es decir, los cuerpos no tienen contacto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice entonces la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, que es una ley vectorial, dice que la fuerza 1,2 o la 2,1, no importa cuál, ¿verdad? Voy a poner 1,2, es igual a, o bueno, esa fuerza, voy a quitarle las flechas. Esa fuerza, lo que se ve experimentalmente es que es, este símbolo es directamente proporcional, ¿verdad? Es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso es lo que Coulomb vio experimentalmente, porque él no llegó a plantear la ley como la estamos viendo hoy en día, porque todavía el análisis vectorial no se había desarrollado, así que él nunca llegó a ver esto que estamos viendo ahora, sino que él lo que vio fue la parte experimental. Él diseñó una balanza de torsión, ¿verdad? Y con la balanza de torsión cargaba objetos y los acercaba o los alejaba, y se daba cuenta de ese efecto repulsivo o atractivo. ¿Ok? Entonces, Coulomb lo que se dio cuenta, lo que vio experimentalmente, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Es que la fuerza, esa magnitud de esa fuerza, ya sea atractiva o repulsiva, es directamente proporcional al producto de las cargas. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. ¿Ok? Entonces, esa observación que a la que llegó, que obtuvo, que hizo Coulomb, hoy en día en la notación moderna se escribe así: la fuerza 1,2, ahora sí le voy a poner vectores, es igual a K, ya vamos a ver qué es K, multiplicado por Q1 por Q2 dividido entre R12 al cuadrado R unitario 12. Esa es la ley de Coulomb en la notación moderna. Entonces, esa K se llama la constante de Coulomb y ya ha sido calculada, es una constante universal que tiene el valor de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces aquí las unidades de la fuerza son los Newton, ¿verdad? En el sistema internacional. Las unidades de la carga son los Coulomb, que se abrevia con una C mayúscula. Y la unidad de distancia, pues son metros en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces vean que la constante
de Coulomb tiene las unidades del resto de las cantidades físicas que conforman o que constituyen la ecuación, ¿verdad? Newton, metro cuadrado, porque la distancia está al cuadrado. Coulomb al cuadrado, porque es un producto de cargas. ¿Ok? Entonces, Coulomb se dio cuenta, ¿verdad? En los experimentos que hizo, que cuando él aumentaba la carga en el objeto, la fuerza aumentaba. Y que cuando reducía la distancia entre las cargas, la fuerza aumentaba. ¿Ok? Y después, ¿verdad? Con el tiempo, alguien vino y puso esto en el papel, en una, es decir, como una ecuación, que es lo que estamos viendo ahora. Ahí. Bueno, esa es la constante de Coulomb. Tiene ese valor, 8. Bueno, realmente es 8.90, sí, 8.99, ¿no? En el libro se la ponen como 8.987. 987. Pero para efectos de los cálculos, digamos, en los problemas de examen, ¿verdad? Siempre se va a utilizar el 9. Es decir, se redondea esto, ¿verdad? 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado, Coulombio a la menos 2. Entonces eso se llama la constante de Coulomb. ¿Okay? Bueno, aquí no lo puse, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes lo saben, ¿verdad? La tercera ley de Newton son vectores opuestos, pero en magnitud. Cuando yo le pongo flecha y le pongo valor absoluto, en magnitud son iguales, ¿verdad? Entonces el F1, el F12 barras es igual a barras de F21, ¿verdad? Por eso aquí no importa qué pongo, si 1, 2 o 2, 1, porque realmente ambas fuerzas tienen la misma magnitud, solamente que apuntan en sentido contrario, ¿verdad? O sea, en física 1 eso le llamábamos vectores opuestos, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la ley de Coulomb. Vean que la ley de Coulomb es una ley vectorial, ¿verdad? O sea, vean que tiene vectores. Tiene aquí el vector, la flecha, y aquí tiene el vector unitario, ¿verdad? Entonces, recuerden que un vector tiene magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces, esta ley hay que tener cuidado a la hora de usarla, porque es posible que usted tenga que calcular la magnitud de la fuerza y no la fuerza como tal, como un vector. Entonces hay que aprender a distinguir eso, ¿verdad? Vean que aquí está como un vector, ¿verdad? Entonces, si yo quiero escribir solamente el módulo, que es la magnitud, pues entonces tengo que escribirlo así. F12, que es igual a F21, es igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, entre R12 cuadrado. Entonces vean la diferencia entre esta expresión y esta. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ya le quité la flecha. Y si le quito la flecha, no aparece el vector unitario. ¿Lo ven que aquí no está? Porque solamente estoy escribiendo la magnitud. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la ley de Coulomb? Como las cargas tienen signo, ¿verdad? Y necesito calcular la magnitud, no puedo considerar el signo de una carga que sea negativo, ¿cierto? Porque si no me quedaría una fuerza negativa y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque lo que estoy calculando es una magnitud. Entonces vean que para eso, para, digamos, salvar esa parte, le ponemos valor absoluto a las cargas. Eso quiere decir que si uno va a calcular la magnitud de una fuerza y una de las cargas o las dos son negativas, pues hay que utilizarlas positivas, ¿verdad? Entonces el error de mucha gente es que dice, si las dos son negativas, menos por menos me da más. Y no, no es así. Es decir, cuando uno calcula la magnitud con la ley de Coulomb, tiene que quitar el signo, aunque ambos signos sean iguales. ¿Okay? Porque algebraicamente sí da, ¿verdad? Menos por menos sí es más, pero eso es desde el punto de vista matemático. O sea, aquí estamos estudiando un problema de atracción o de repulsión entre objetos cargados.
Entonces, al quitar los signos, nos interesa únicamente la magnitud de la fuerza. ¿Okay? Esa fuerza va a ser esa magnitud es independiente de si la fuerza es atractiva o si es repulsiva. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Vean que aquí uno puede confundir, ¿cómo se dice? Puede usar lo que sabe de matemática, lo puede usar erróneamente, ¿verdad? Y primero que todo es entender el concepto físico, ¿verdad? De esta ley. Ok. Bueno, la constante de Coulomb también se puede escribir en términos de una constante que se llama la permeabilidad. De esta manera. La constante de Coulomb, K, es igual a 1 entre 4pi, el pi, ¿verdad? De la circunferencia, multiplicado por epsilon 0. Esa constante se llama la permeabilidad del espacio libre. Ese es el nombre, permeabilidad del espacio libre. ¿Qué valor tiene esa constante? Tiene el valor de 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Y las unidades son las inversas de estas, ¿verdad? Aquí sería Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. ¿De dónde salió esa constante? Bueno, eso es que muchos años después, ¿verdad? Siglo XX, inicios, la gente que desarrolló la teoría electromagnética tuvo que meter estas constantes para que, digamos, la teoría fuera consistente con lo que se veía experimentalmente. Entonces van a ver que en física 3 aparecen otras constantes por ahí que meten en magnetismo para que la teoría, ¿verdad? Para que las ecuaciones estén en completo acuerdo con lo que se ve experimentalmente. ¿Okay? Pero esa es otra historia, es decir, eso aquí nosotros solamente vamos a, si es necesario, cambiamos la K por 1 entre 4 pi epsilon 0. Pero ya sabemos que cuando yo haga esa operación, ¿verdad? Me va a dar esto, ¿verdad? 9 por 10 a la 9, aproximadamente. Bueno, entonces, resulta que la ley de Coulomb, como lo que estamos calculando es una fuerza, pues puede ser que no solo hayan dos partículas, sino que hayan más partículas cargadas. Así como con las leyes de Newton, ¿verdad? No solo había un cuerpo de masa m, sino que habían varios cuerpos de masa m, ¿verdad? Entonces había que aplicarle la segunda ley de Newton, por ejemplo, a cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si teníamos unos carrillos que se estaban moviendo. Aquí es parecido. Aquí es posible que no tengamos dos cargas, sino que vamos a tener 3, 4, 5, 6. Entonces hay que aplicarle la fuerza utilizando una sumatoria. O sea, para calcular la fuerza resultante hay que hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces, resulta que nosotros con la ley de Coulomb vamos a usar lo que se llama el principio de superposición. Vean que aquí volvió a aparecer el principio de superposición. Ya lo habíamos visto aplicado a ondas, ahora lo vamos a ver para el caso de la ley de Coulomb. Y lo que dice el principio de superposición es que si yo tengo varias cargas, ¿verdad? Tengo la carga Q1, tengo la carga Q2, por aquí tengo la carga Q3, en el espacio, ¿verdad? En una región en el espacio. Resulta que, y yo quiero, y tengo por ejemplo por allá la carga Q-ésima. O sea, donde la I, ven que la I es un índice, ¿verdad? Que corre 1, 2, 3, hasta la carga I, ¿verdad? Okay, entonces yo necesito calcular la fuerza resultante sobre alguna de esas cargas. ¿Okay? Puede ser la fuerza resultante sobre la carga 2 debida a las demás.
Serían Q1, Q3, Q4, Q5, hasta la Qs. O necesito calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1. Entonces sería la 2, la 3, hasta la iésima. ¿De acuerdo? Entonces, o sobre la iésima, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, si por ejemplo yo quiero calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1, esa fuerza sobre 1 es la suma vectorial de la carga, de la fuerza que ejerce 2 sobre 1, más la fuerza que ejerce 3 sobre 1, más la fuerza que ejerce 4 sobre 1, 5 sobre 1, ¿verdad? Más la fuerza que ejerce la iésima carga sobre 1. ¿Ok? Entonces, todas estas cargas, excepto la 1, son las cargas que generan la interacción. Cuando hablamos de la interacción, nos referimos al conjunto de fuerzas. Esta puede ser atractiva, esta puede ser repulsiva, la que sigue es repulsiva, es decir, puede ser una combinación, dependiendo del signo de cada carga, ¿ok? Con respecto a la que se está estudiando. Entonces, la carga Q1 ahora es la carga en estudio. Y el resto de cargas son las cargas que generan la interacción. La interacción es la suma vectorial de todas las fuerzas, donde cada una de ellas es el par acción-reacción, que puede ser repulsivo o atractivo. ¿Ok? Y entonces esto yo también lo puedo hacer si ahora quiero calcular la fuerza total o resultante sobre 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, resulta que eso yo lo puedo poner de esta manera. O sea, en general, esta fórmula, ¿verdad? Que es el principio de superposición, yo puedo decir que la fuerza que ejerce, la fuerza que se ejerce sobre 1 va a ser entonces KQ, ¿verdad? Sumatoria desde I igual 1 hasta N de los QI entre RI cuadrado, RI vector unitario. Entonces, vean que lo pongo más general, ¿verdad? Y puedo sacar a K y a Q porque esta carga es común. ¿Cuál es esa carga? Q1, ¿verdad? Va a estar en todos los términos. Entonces no hace falta tenerla aquí dentro de la suma. O sea, de una vez la saqué afuera. ¿Ok? Y la suma entonces va de I igual 1, la primera partícula, ¿verdad? Hasta N. Las N cargas que hayan, ¿verdad? Y lo que me interesa es esto, ¿verdad? Saber cuál es ese cociente. La QI sobre la RI. Aquí es RI, ¿verdad? Donde esa RI son las diferentes distancias, ¿verdad? Que hay entre una carga y la otra. Que van a cambiar, ¿verdad? La distancia de esta carga a la iésima no es la misma que la distancia de la Q1 a la Q3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y vean que está el vector unitario, ¿verdad? Recuerden que como es un vector unitario, la magnitud tiene que darme 1 siempre, ¿verdad? Bueno, eso se llama el principio de superposición. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar si no hay ninguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo.
este es un problema por ahí del Resnick. Creo que estaba en un examen de reposición. Es el 2115. Y entonces le dice que hay dos cargas que están separadas a cierta distancia. Esta es Q1, Q2, ¿ok? Y hay una tercera carga que está, digamos que en este punto, que cuando yo trazo una perpendicular, divide la distancia entre las cargas a la mitad. ¿Cómo se llama eso en geometría? ¿Cómo se llama esa altura? Bueno, se los dejo ahí para que lo busquen. Y arriba hay una Q3, o sea que es un triángulo, ¿verdad? Y le dice que esta distancia X es pequeña, muy pequeña. Tan pequeña que Q3 está muy cerca de Q1 y Q2. Entonces vean que aquí lo estoy exagerando el dibujo. Y le dicen que esta distancia entre Q1 y Q2 es 2D. ¿Ok? Entonces, los datos son los siguientes. Le dicen que X es mucho menor que D. Ya le está diciendo que la Q3 está muy cercana a Q1 y a Q2. O sea, que está como por aquí, digamos. Si tuviéramos que verlo más realista, ¿verdad? Sería como que esté como por aquí. Y bueno, como esto es una bisectriz, ya dije el nombre, estos ángulos son iguales. Y le dice que Q3 es menos 0.2Q. Y Q1 es igual a Q2 y es igual a Q. ¿Ok? Y le dice que calcule lo que vimos ahora del principio de superposición, que calcule la fuerza resultante sobre 3, sobre la carga Q3, usando la ley de Coulomb, ¿verdad? Y además de eso le dice que calcule la frecuencia angular. Vean lo que pidieron aquí. Omega. ¿Por qué creen ustedes que le están pidiendo eso ahí? La frecuencia angular. ¿Qué creen ustedes? Vean que ese arreglo de dos cargas, ¿verdad? En la horizontal y una carga Q3 que le dicen que está muy cerca, realmente se parece a esto. Es decir, se parece a una masa M, ¿verdad? Y aquí está un resorte, algo así, ¿verdad? Y aquí hay otro resorte con constantes K, la K del resorte, ¿verdad? ¿Lo ven? Que inicialmente esto estaba así. Está la masa M, está la masa M, digamos M1, M2 y M3, ¿verdad? Y ¿y qué se hace? Se agarra la carga, perdón, la masa que está en el centro y se estira un poquito, un poquitito, una distancia de X. Y se libera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta carga? O esta masa, va a ser algo así. Entonces, lo que le está diciendo el problema es que cuando yo tengo este arreglo de cargas y una de las cargas, la Q3, está muy cerca de las otras dos, esa carga Q3, ¿qué va a hacer? Va a oscilar. Como que si fuera el caso de una masa que está pegada a dos resortes. ¿Okay? Por eso es que le están pidiendo la omega.
Pero primero calculemos la fuerza, que es lo que nos interesa, ¿verdad? La fuerza de F3. Y luego vamos a ver cómo calculamos la omega. Ok, entonces hay que hacer para calcular la fuerza, usando la ley de Coulomb. Yo lo que voy a hacer es que siempre pongo, vean que estas son las cargas que generan la interacción, ¿verdad? Y la carga en estudio es la Q3, ¿verdad? Entonces siempre vamos a poner un sistema de referencia en la carga Q3, o sea, en la carga en la que se quiere calcular la fuerza. Entonces yo pongo un sistema de referencia y aquí pongo a Q3. Esto es Y, esto es X. Bueno, me quedó muy feo. Este es Q3, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, la carga Q2, vean que es positiva, ¿verdad? Y la carga Q1 también es positiva. Y la carga Q3 me dicen que es como negativa, ¿verdad? Quiere decir que el par acción-reacción entre Q3 y Q2, ¿cómo tiene que ser? Vean que esta es negativa y esta es positiva. Entonces las fuerzas tienen que ser ¿cómo? Tienen que ser de atracción, porque tiene signo contrario. ¿Y de atracción sobre quién? Sobre la carga que estamos estudiando, sobre Q3. Entonces dibujo la flecha para acá, para afuera, que sería como que si el vector está aquí. Y esa es la fuerza que ejerce ¿quién? 2 sobre 3. Y simultáneamente igual para Q1, ¿verdad? Esta es positiva, esta es negativa, quiere decir que el par acción-reacción es atractivo, ¿verdad? Entonces aquí sería una fuerza que apunta sobre la línea de acción, ¿verdad? Hacia Q1. Y esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Entonces la dibujo aquí. 1 sobre 3. Y esas fuerzas tienen la misma magnitud, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que tienen la misma magnitud? Bueno, porque vean la simetría, ¿verdad? Los ángulos son iguales. Esta altura es una bisectriz. Entonces, son dos mitades, digamos, del triángulo igual, ¿verdad? Entonces aquí eh, hay una simetría, ¿verdad? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está bien? Entonces vean que esta fuerza está en el cuarto cuadrante. Arriba es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Entonces aquí tiene un componente en Y negativo, un componente en X positivo. Este ángulo es este mismo ángulo de aquí. Y este ángulo es este mismo ángulo de aquí. Y aquí tiene un componente en Y negativo. Y aquí tiene un componente en X negativo. Entonces este es el F1 3X y este es el F1 3Y. Y aquí sería, esta es la fuerza F1 3, ¿verdad? Y esta es la fuerza F2 3. Igual, este es el F2 3Y y este es el F2 3X. Vean que es un problema de vectores, realmente. Una vez que uno ya pone las fuerzas, ya digamos lo que sigue es hacer una suma de vectores, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a seguir entonces si no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, ¿cómo podríamos escribir la fuerza 1,3 vector? ¿Qué sería la fuerza 1,3 vector? Sería entonces menos F1,3 multiplicado por el coseno de zeta en I, ¿verdad? Menos F1,3 multiplicado por el seno de zeta en J. Ambas son negativas, ¿verdad? Porque estoy en el tercer cuadrante. ¿Y la 2,3 qué sería? Que sería de este lado, está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Este componente es positivo. Entonces ahí sería F23
coseno de zeta en I, y este es negativo. F23 seno de zeta en J. Y ahí tengo las fuerzas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo estas magnitudes? Pues F13 sin flecha, ¿verdad? Quiero calcular la magnitud. Sería K, ¿verdad? Q1 me dicen que es Q. Por Q2, digo por Q3, que sería ¿quién? Menos 0.2Q. Pero recuerden aquello de que la magnitud es positiva. Entonces aquí sería 0.2Q positivo. Dividido entre la distancia que separa a Q1 de Q3. ¿Cuál es la distancia que separa a Q1 de Q3? ¿Quién me dice? ¿Cuál es esta distancia? ¿Cómo la podría poner? Vean que Como la hipotenusa de un triángulo, profe. como la hipotenusa de un triángulo, claro, correcto. Pero recuerden que la ley de Coulomb está al cuadrado, ¿verdad? Es la distancia al cuadrado. Entonces aquí nada más tengo que poner x al cuadrado más d al cuadrado. Y ya esto me queda así, ¿verdad? Me queda 0.2k q cuadrado dividido entre x cuadrado más d cuadrado. Y ahí tengo la 1,3. Y la 2,3 es lo mismo por la simetría del problema, ¿verdad? Todo está, dijimos que al ser esto una bisectriz, entonces el problema es simétrico, ¿verdad? Esta palabrita la vamos a usar mucho aquí, en estos capítulos, simetría. Cuando hablamos de simetría es porque hay una cierta configuración ya establecida que nos permite simplificar el problema, ¿verdad? Bueno, y ya tengo entonces la magnitud de la fuerza. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí es sumar estas fuerzas, ¿verdad? Ahora el principio de superposición lo que me dice es que la fuerza sobre la carga Q3 es la sumatoria de 1,3 más 2,3. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar esta magnitud y meterla aquí. Y sumar. Y entonces vean que aquí, ¿qué va a pasar? Que este menos coseno se va a ir ¿con quién? Con más coseno de zeta. O sea que las componentes en X se cancelan, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Entonces esto se va. Y solamente me queda esta parte de aquí. Que son dos términos iguales, ¿verdad? Porque esta magnitud 1,3 es igual a 2,3. Y seno es igual, ¿verdad? Se están sumando. Y entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a ponerlo... voy a borrar ahí el dibujo. El dibujito el que hice para las fuerzas. Para continuar. Entonces, sumando eso, me va a quedar que la fuerza sobre la carga 3 es igual a menos 0.4. Bueno, pues tengo que sumar esto más esto, o sea, o dos veces esto, ¿verdad? Pues sería 0.4k q cuadrado entre d cuadrado más x cuadrado. O x cuadrado más d cuadrado. Es un cuadrado multiplicado por el seno de zeta en la dirección del vector unitario j. Ya que en estos problemas, si usted pone la flecha y dejó botado el vector unitario, ya está, ¿verdad? Ya la notación no tiene sentido. Entonces, cuidado, porque aquí hay gente que me pone que la fuerza es, y van y ponen la flecha y, por ejemplo, ponen que es 3.2 newton. Eso está requete contra malo, porque ¿dónde está el vector unitario, verdad? Ahora, si usted le quita la flecha, me está diciendo que va a escribir únicamente la magnitud, ¿verdad?
Entonces, cuidado con esta anotación, ¿verdad? No se le olvide que si pone la flecha es porque va a escribir un vector unitario en términos de un ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí falta el vector unitario. Y ya casi estamos. Todavía ahí no es la respuesta. ¿Por qué todavía no es la respuesta? Porque vean que me quedó en términos del seno de algo. Y ese ángulo nunca me lo dieron los datos. ¿Lo ven? O sea, en los datos no está el ángulo. Entonces esta respuesta está incompleta. ¿Verdad? Si eso valiera, por ejemplo, 6 puntos, llegar ahí, le van a poner un 4. Porque le van a decir, ¿y el ángulo? ¿Cómo quita ese ángulo de ahí o cómo lo cambia? Entonces aquí lo que hay que hacer es volver a la geometría del problema. Vean que seno de cita es opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Y en este caso aquí, sería x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora agarro esto y lo meto aquí. Me va a quedar F3 es igual a menos 0.4 kq cuadrado. Y abajo me quedaría x cuadrado más b cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? En la dirección de j. Y ya ahí está ahora sí está la respuesta ahí. Ok. Digamos que ya ahí tenemos lo que nos están pidiendo. La fuerza sobre la carga Q3. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, vamos entonces a la parte B, que es calcular la frecuencia angular. ¿Cómo calculamos la frecuencia angular aquí? Ya vimos que es un movimiento armónico simple, ¿cierto? Porque ya vimos que la carga Q3 está muy cerca realmente de la Q1 y la Q2. Entonces, si es un movimiento armónico simple, es válido aquello de que D2X, DT2 más omega cuadrado X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, en estos problemas que hay hechos ahí en el libro, cuando le dan esta información, que una cantidad es mucho menor que otra, lo que le está diciendo es que haga una aproximación. Es decir, esta expresión no está totalmente correcta, digamos, para hacer la parte B. ¿Por qué? Porque esta cantidad es muy pequeña en comparación con la D. O sea, lo que le está diciendo es que esta carga realmente está como por aquí. Está casi en la misma línea de acción de las cargas Q1 y Q2. O sea, está un poquito arriba, nada más. O sea, la D es muy pequeñita en comparación con la D. Entonces, cuando le dan esa información, lo que quieren es que uno escriba el término del denominador, que lo ponga de esta manera. Que saque el D a factor común y que quede esto así. 1 más X sobre D al cuadrado y que lo ponga de esta manera, a la menos 3 medios. Ahí hay problemas hechos así en el libro, ¿verdad? Le dan esta información y entonces uno lo escribe de esta manera. Solo el denominador, ¿verdad? Vean que lo que hice fue que saqué el D cuadrado a factor común y ahí me falta algo que estoy haciendo mal. Me falta ponerle paréntesis aquí.
Y vean que de esa manera, esto me va a quedar así, d a la menos 3, y aquí me va a quedar 1 menos 3 medios, x cuadrado, d cuadrado. Y esto ya yo sé, de lo que sabemos de cálculo, que esto para qué va, tiende a qué, a 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces la fuerza se va a escribir así, menos 0.4 K, Q cuadrado, que es lo que está arriba, y abajo, ¿qué me quedó? Abajo me quedó d a la 3. ¿Ok? D a la 3 y me quedó, y aquí dejé botada una X, que nadie me dijo, aquí hay una X, falta una X, que viene de aquí, ¿verdad? Entonces aquí falta una X. Vean a ver. Nuevamente, la parte A es la fuerza sobre la carga Q3. Llegamos aquí, ¿verdad? Ahora me dice que calcule la frecuencia angular. Cuando le dicen eso, si hay un problema que le dice eso, que calcule la frecuencia angular, es porque es un movimiento armónico simple. Y aquí es un más porque la carga Q3 está muy cerca de la horizontal o de la línea de acción que une ambas cargas. ¿Okay? Y por eso le dan esta información. Entonces, como me dan esto, yo sé que esto es cierto. Porque ya lo sabemos de oscilaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Agarro solo el denominador y saco a factor común el D. ¿Por qué el D? Porque precisamente es lo que es mucho mayor que la X. Si fuera al revés, si fuera la X la que fuera mucho mayor, pues yo saco la X a factor común. Pero aquí es el D. Entonces vean que yo lo saqué. ¿Lo ven? Y queda 1 más X cuadrado, D cuadrado. Y pongo esto, lo pongo arriba con un exponente negativo. ¿Para qué? Para hacer una expansión. Y ahora, ¿qué pasa? Que este término es ya muy pequeño, es despreciable, tiende a 0 y solamente me queda d a la 3, que está aquí. ¿Y ahora qué vemos ahí? ¿A qué se les parece esta expresión? Voy a escribirla nada más quitándole las flechas y los vectores. F3, voy a quitar la flecha. Punto 4, negativo. KQ cuadrado, que eso es una constante. D a la 3, que es una constante. Y aquí me quedan a X. ¿A qué se parece eso? Cuando estudiamos el más, ¿cómo era la fuerza? Era la fuerza de la ley de quién? De Hooke. ¿Lo ven? Vean la constante. Vean la constante, vean la X solita. O sea, lo que hicimos fue que convertimos esa fuerza a una fuerza de restitución. Y ahora sí, ya con eso, ya podemos calcular la omega. Lo que hago ahora es que voy a hacerlo de este lado para mantener esos cálculos ahí, por si hay alguna duda. Lo que hago es que aplico la ley de Newton. D2 dt cuadrado es igual a ¿quién? A la fuerza. La fuerza es menos 0.4 KQ cuadrado entre D a la 3X. Y acomodo eso de manera de que me quede así. D2X, DT2, como lo hacíamos con los péndulos. Y me queda 0.4 KQ cuadrado, lo pasé de este lado, ¿verdad? Y abajo me queda la masa multiplicado por D a la 3X igual 0. Y enseguida comparando esto con esto, nos damos cuenta que esto de aquí, ¿quién es? Omega. Y entonces ya de ahí damos la respuesta. Omega sería la parte B, la raíz cuadrada de ¿quién? De 0.4 por KQ cuadrado entre la masa, ¿verdad? De la carga por D a la 3. Y ahí está la respuesta.
Eh, este ejercicio en particular es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque hay que aplicar primero la ley de Coulomb para encontrar la fuerza y luego le dicen que calcule la omega, ¿verdad? Entonces, algunos problemas que yo he visto por ahí, ¿verdad? En el libro de texto y en problemas viejos, le piden esto, ¿verdad? Le piden la frecuencia, la omega, o le piden la F, la frecuencia normal, ¿verdad? Pero ya sabemos que omega es 2pi por F, ¿verdad? Pues yo de aquí también pude haber sacado la F, ¿verdad? Simplemente divido esto entre 1 sobre 2pi y ya tengo la F. Esto es menos probable que aparezca, pero como hay preguntas por ahí, pues estoy haciendo este ejemplo, ¿verdad? De una vez incluyendo esa parte, por aquello que vean un problema así, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esa es la ley de Coulomb. Eh, Vamos a hacer otro problema. No hay ninguna pregunta. Bueno, este problema que voy a hacer ahora es de un examen viejo. Semestre 2, 2013. Y le da este dibujo. Es un hilo, ¿verdad? Que tiene, o bueno, dos hilos que tienen cada uno de ellos una esfera, una carga. Y entonces, inicialmente esto estaba vacío, ¿verdad? Es decir, estaban así. O sea, las cargas o las esferitas estaban en contacto, ¿verdad? Pues la redacción del problema dice así, dice dos esferas idénticas de masa m se cuelgan de hilos de seda de longitud L. ¿Ok? Y portan una misma carga Q. Como lo muestra la figura. Entonces le dice, suponga que zeta es tan pequeño, suponga que zeta es pequeño, tal que sen de zeta es aproximadamente tan de zeta. Y entonces le dice que hay una expresión para calcular X. Y la X es la separación de las cargas. Una vez que ellas, de las esferas, una vez que se cargan. Entonces el problema dice así, son dos esferas que inicialmente están en contacto, ¿verdad? Y entonces alguien en el laboratorio lo que se usa es una barra cargada, ¿verdad? Una barra de un material distinto al de las esferas. Aquí suponemos que las esferas son metálicas, por ejemplo, y una barra de vidrio. Entonces esa barra se carga por frotamiento, o sea, con una tela, ¿verdad? O con alguna lana, se carga, ¿verdad? Se frota y entonces se acerca la barra a las esferas. Entonces, como las dos son iguales, lo que va a pasar es que
hay una repulsión, aparece una fuerza de repulsión, ¿ok? Porque tienen el mismo signo, ¿verdad? Recuerden que cargas con el mismo signo se repelen y con signo contrario se atraen. Y le está diciendo que son esferas de la misma masa y con la misma carga. ¿Ok? Entonces cuando yo acerco esa barra que tiene una carga de signo, que tiene el mismo signo, entonces pasa esto, que se levantan y se levantan un ángulo cita. Entonces, el problema le dice que las esferas tienen carga Q, masa M, y que el ángulo es tan pequeño que seno de cita se parece a tangente de cita, o lo puedo cambiar por tangente de cita. ¿Está bien? Entonces le dice, hay una expresión para calcular la X, o sea, la distancia que están separadas las cargas cuando alcanzan el equilibrio, ¿verdad? Entonces, este es un problema que, bueno, aparece en ese examen del 2013, pero está en un montón de exámenes después, ¿verdad? Lo proponen mucho. De hecho, en el libro está hecho en la página 597. Hay varias versiones de este problema. Entonces, ¿cómo calculo esa X? Bueno, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que actúan sobre una de las esferas. Cualquiera de ellas, ¿verdad? Porque las dos se comportan igual, ¿verdad? Entonces, no sé, voy a coger la de este lado. Entonces sería algo así, ¿verdad? Esta es la esfera del lado derecho y pongo un sistema de referencia aquí. X y Y, ¿verdad? ¿Y qué fuerzas están presentes ahí? En el momento en que la esfera se suspende. Vean que esto es un hilo, ¿verdad? Dice que es un hilo de seda. Quiere decir que aquí hay una fuerza de tensión. Que tira de la esfera, ¿verdad? Está el peso, mg, y este ángulo es este mismo ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces aquí también es cita. Entonces esta fuerza de tensión está en el segundo cuadrante. Tiene un componente en X negativo y un componente en Y positivo, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? La componente vertical, que es Ft, sería coseno, ¿verdad? Ft coseno, menos ¿quién? Menos mg, el peso. Eso es igual a quién a 0. Porque están en equilibrio, ¿verdad? Y ahora hago suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? Bueno, en X estarían la T seno, la Ft seno, ¿verdad? Negativa, igual a ¿quién? Bueno, ¿cuál otra fuerza habría ahí? La fuerza dada por la repulsión, ¿verdad? Recuerden que ellas se levantan, ¿verdad? Quiere decir que aquí aparecen las fuerzas de repulsión. Quiere decir que esta fuerza es la F, la K, Q1, Q2 entre R cuadrado. Aquí sería K, Q1 que es Q, por Q2 que es Q, entre la distancia que las separan cuando se levantan, que nos dicen que es X al cuadrado. Es la incógnita, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0. ¿Por
porque es una situación de equilibrio. Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1, yo veo que de 1, ft es igual a mg entre coseno de zeta. Y de la ecuación 2, vean que me queda así, me queda ft seno de zeta es igual a kq cuadrado x cuadrado. Y entonces puedo sustituir este ft, lo puedo meter aquí. Entonces me queda mg sobre cos de zeta, sen de zeta, igual a kq cuadrado x cuadrado. Y seno sobre coseno es tangente, me queda mg tan de zeta igual a kq cuadrado entre x cuadrado. Y me dicen que puedo cambiar tan de zeta por seno de zeta, ¿verdad? Porque el ángulo es muy pequeño, ¿verdad? Entonces lo que me queda al final es, me queda es esto, mg, donde está tangente pongo seno, es igual a kq cuadrado entre x cuadrado. Y seno de la geometría, ¿verdad? Bueno, de la trigonometría en este caso es el opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? El opuesto al ángulo es x medios, entre la hipotenusa que es la longitud del hilo. Entonces, esta ecuación me queda así, mg x sobre 2l, ¿verdad? Es igual a k por k q cuadrado entre x cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? Y ya aquí estamos listos, ¿verdad? Para despejar esto. Porque ya lo que habría que hacer es multiplicar esta x cuadrado por x lineal y estos términos de aquí pasarlos al otro lado. Me quedaría entonces, me quedaría así, ¿verdad? X a la 3, 2L KQ cuadrado, y abajo me queda MG. Y entonces ya ahí, ya está listo, ¿verdad? Porque es solo sacar, esto sería 2L KQ cuadrado entre MG a la 1/3. Y ahí está la respuesta. Recuerden que K es 1 entre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Entonces, algunas veces también las respuestas aparecen en términos de esto, del epsilon 0. Lo que habría que hacer es sustituir esto ahí adentro, ¿verdad? 2L por 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q cuadrado entre mg a la 1/3. Cancelo el 2 con el 4 y lo que me queda es esto, x igual a Q cuadrado L entre 2pi epsilon 0 mg. Y todo eso elevado a la 1/3. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Bueno, esta o esta también, ¿verdad?
¿Alguna pregunta? Esa apareció en ese examen, ¿no? En 2013, pero anda por ahí. Y está también en el libro. Tiene varias versiones. Hay una versión que es con 3, ¿verdad? O sea, tiene 3 cargas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar a ver ahora campo eléctrico. Campo eléctrico es una función vectorial del espacio. ¿Verdad? Entonces, la notación es, se usa la letra E mayúscula para referirse a campo eléctrico. Y es una función vectorial como las que se ven en cálculo 3, ¿verdad? O sea, es función de X, Y, Z. ¿Ok? Una función del espacio. O otra forma de decirlo es que es una función del vector de posición, el R. ¿Ok? Entonces nosotros aquí queremos calcular el campo eléctrico en un punto P. Queremos calcular E en un punto P. Ese punto P puede estar a lo largo del eje X, ¿verdad? En una dimensión, o puede estar en el plano XY, o podría estar en el espacio XYZ. Lo que pasa es que es más complejo, ¿verdad? Hacerlo en el espacio. Los problemas que vamos a hacer aquí son a lo largo del eje X, o a lo largo del eje Y, o algunos en el plano XY que son relativamente sencillos, ¿verdad? Pero si ya metemos las 3 dimensiones, pues el problema ya se puede complicar más, ¿verdad? Y queremos que siempre se pueda resolver pues de una manera sencilla, ¿verdad? No tan complicado, no tan largo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el campo eléctrico? ¿O cómo está definido? Bueno, el campo eléctrico está definido como fuerza por unidad de carga. De esa manera es que se define. Fuerza por unidad de carga. Es similar al campo gravitacional, ¿verdad? Y esa carga se le pone un cerito para referirse al hecho de que es una carga de prueba, así le llaman. Una carga positiva de prueba. ¿Ok? Que está localizada en un punto particular P, donde precisamente queremos calcular el campo. O sea, la existencia de esa carga es la que nos va a permitir calcular el campo. ¿Por qué? Porque esa carga de prueba, así se llama así de prueba porque esa carga experimenta algún tipo de atracción o repulsión debido a la fuerza. Y de esa manera es que se establece la existencia de un campo eléctrico. O sea,
Un campo eléctrico se ve, está está en el espacio, ¿verdad? Pero es debido a que hay interacciones con las partículas que conforman ese espacio. En este caso son cargas. ¿Ok? Entonces esa carga va a experimentar una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Y eso permite establecer un campo eléctrico. ¿Ok? Pues por eso se le llama una carga positiva de prueba. El Serway, en la redacción de la 10ª edición, le llama a esa carga una carga testigo. Usan esa palabra, ¿verdad? Que viene a ser lo mismo que una carga de prueba. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo lo que voy a tener, por ejemplo, es una carga Q, ¿verdad? Y a una distancia R de esa carga Q voy a tener un punto P donde hay una carga de prueba Q0. Pero recuerden que esa carga de prueba es una carga cuya magnitud es muy pequeña. O sea, la magnitud de esta carga es muy pequeña. Y ese punto es el punto P, donde yo quiero calcular el campo. Entonces, el convenio que vamos a adoptar es que si la carga Q es positiva, el campo en ese punto P sale radialmente. Y la carga de prueba no hace falta, digamos, utilizarla. Es decir, la carga de prueba está puesta ahí, pero es muy pequeña. Su magnitud es casi insignificante. Solo lo que nos permite es darnos cuenta de la existencia del campo. Así que realmente no es necesario usarla. Solamente nos interesa el punto P. ¿Ok? Y esa carga Q, que no es la de prueba, ¿no? Está a una distancia R del punto P. Y en este caso, para campo eléctrico, el vector unitario siempre apunta en la dirección en la que hay que, siempre apunta hacia el punto P. Yo lo dibujo aquí, el vector unitario, es el vector R, R sombrero, ¿no? Y siempre va a apuntar hacia el punto P. De tal manera de que si la carga es negativa, y también quiero calcular el campo en el punto P, ahora el campo apunta hacia la carga. ¿Okay? Pero el vector unitario apunta hacia dónde? Hacia el punto P. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque si no los problemas se nos va a hacer un enredo. ¿Ah? En campo eléctrico, el R sombrero siempre apunta hacia el punto P. ¿Ok? Independientemente de la dirección o el sentido en el que apunte quién, la E. ¿Ok? Vean que es distinto al caso de la ley de Coulomb, ¿verdad? En la ley de Coulomb, ¿qué pasa? Que el vector unitario es paralelo aquí, a la fuerza. ¿Ok? Entonces, en la dirección en la que apunta la fuerza, en esa misma dirección apunta el vector unitario. En este caso, en campo eléctrico, no. En campo eléctrico, el vector unitario apunta hacia P, aunque la fuerza esté apuntando hacia la carga. Okay. Entonces, a menudo usan esta notación, ¿verdad? Usan la notación de límites para referirse al campo. Algo que no les dije, vean que las unidades de campo eléctrico, las unidades del campo son unidades de fuerza, que son Newton, ¿verdad? Entre unidades de carga, que son coulombs. Entonces, esas son las unidades de campo eléctrico. Newton sobre Coulomb. Y la otra cosa es que también les decía, se usa la notación de límite. El campo
Se puede ver como el límite cuando Q sub 0 tiende a 0 del cociente F entre Q sub 0. Y esto no puede ser 0. Es una forma de establecer que, de decir, ¿verdad? Esta notación no es que se va a calcular un límite, o sea, no es que lo van a poner a hacer límites en el examen, no, no, no. Es una notación para decir que la carga de prueba tiene que ser tan pequeña, o sea, tiene que tender a 0, ¿verdad? De tal manera de que no perturbe la distribución de las cargas, cuyo campo intentamos calcular o queremos calcular, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la carga de prueba es solamente una forma de darnos cuenta de la existencia de un campo, ¿ok? Pero para efectos del cálculo del campo es insignificante. Por eso yo la quité de aquí, ¿ok? Y si ven el libro usa el mismo razonamiento. Le dice que suponga que hay una carga de prueba, ¿verdad? Bla, bla, bla. Y luego le dice, no, como se cumple esto, ¿verdad? Como es una carga tan pequeña de prueba, como la carga de prueba es tan pequeña, yo la quito y solamente queda el punto P donde yo quiero calcular el campo, ¿verdad? Ya sea que la carga sea positiva o sea negativa. Entonces, si es positiva, el campo sale, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y si es negativa, el campo entra o apunta hacia la propia distribución. Cuando hablamos de distribución, es que nos referimos a que aquí podría haber más de una carga. Aquí yo puse una, pero podrían haber más, ¿verdad? Q1, Q2, Q3, Q4, o sea, podrían haber varias cargas, ¿verdad? Similarmente aquí. Y puede ser que hayan tanto positivas como negativas, o sea, que estén revueltas, ¿verdad? Entonces, las fuerzas, los pares acción-reacción van a ser atractivos, repulsivos, ¿verdad? Dependiendo de los signos entre cada par de cargas. Entonces, cuidado, no confundamos campo con fuerza, ¿verdad? Y el campo también sigue un principio de superposición. Entonces, principio de superposición aplicado al campo. Para campos. Y es similar al de ley de Coulomb, ¿verdad? Lo que le dice es que si yo tengo varias cargas, ¿verdad? O sea, una distribución de cargas aquí, y quiero calcular el campo en un punto P, pues entonces el campo en el punto P tiene que ser la suma vectorial del campo debido a la carga 1 más el campo debido a la carga 2 más, y eso converge al campo debido a n cargas, ¿verdad? Entonces ahora lo puedo poner así. Esta fórmula la resumo así. El campo en el punto P es K sumatoria desde i igual 1 hasta n de los QI RI cuadrado R unitario I. Y ahí estoy suponiendo, o sea, estoy incluyendo cada uno de los campos debido a cada una de las cargas que están en I. Entonces ahí se está usando el principio de superposición. No lo confunda con el de fuerza, ¿verdad? La fuerza es debido a una carga Q o sobre una carga Q es KQ, la misma Q, ¿verdad? Sumatoria desde I igual 1 hasta N de los QI RI cuadrado RI unitario. Pero este RI siempre apunta al punto P, independientemente del sentido de I. Y este RI es paralelo
a la fuerza en cuestión. Entonces, son distintos, ¿verdad? O sea, el significado es distinto cuando uno hace el dibujillo, ¿verdad? Pues hay preguntas de eso, conceptuales, que lo agarran a uno, ¿verdad? Porque hay que saber estos detalles. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de campo eléctrico para que no nos quede así sin aplicarlo. ¿De esta parte hay alguna pregunta? Bueno, este problema le dan esta figura. Es el eje Y, eje X, y aquí hay dos cargas que son positivas. Una está en el origen y la otra está a una distancia L. Ambas son positivas. Y esta distancia entre ellas, la separación, es L. Entonces, esta carga es Q1 y esta es Q2. Y Q1 es 1.5 microcoulomb y Q2 es 2.3 microcoulomb. Y la L es 13 centímetros. Están separadas 13 centímetros. Y bueno, la pregunta que le hacen es una única pregunta. Le dice que, vamos a apuntarla, en qué punto P, ¿verdad? Sobre el eje X, el campo se anula. O sea, se anula, se hace cero, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta la han hecho conceptual, ¿verdad? Y resulta que dentro de las opciones ponen que el centro, ¿verdad? Le ponen que 6.5, y claro, todo el mundo va y marca 6.5, ¿verdad? Y no es el centro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese problema? ¿Qué podríamos hacer para resolverlo? O sea, hay un punto P a lo largo de esta distancia entre ambas cargas en el que el campo se hace cero. Pues para eso necesitamos dibujar ese punto, ¿verdad? Que no es el centro. Entonces yo lo voy a poner en cualquier parte. Lo voy a poner aquí. A propósito, lo voy a poner más cerca de la carga Q1 o más lejos de Q2. ¿Ok? Y lo que quiero es dibujar las fuerzas, perdón, los campos. Ese es el punto P. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Para dónde dibujo yo el campo debido a la carga Q1? ¿Para la derecha o para la izquierda? Vean que la carga Q1 es positiva. ¿Para dónde debería dibujar el campo? Como es positiva, recuerden que en el punto P el campo sale. Entonces aquí yo tengo que dibujarlo hacia la derecha. Este es el campo E1. ¿Sí? Y para la carga Q2, también sale.
porque la carga es positiva. Entonces ahora yo tengo que dibujarlo ¿para dónde? Para la izquierda. Y ese es el campo E2. Vean que el punto también podría estar fuera de las cargas, pero ya eso depende de los datos que le den. Aquí sabemos que el punto está dentro de las cargas. ¿Ok? Entonces esta distancia, digamos, yo la puedo llamar, como yo la escogí arbitrariamente, yo la puedo llamar X. Y realmente yo no sé, sinceramente no sé si ese punto está más cerca de la carga Q1 o está más cerca de Q2. No lo sé hasta que resuelva el problema, porque cuando la resuelva voy a calcular la X. ¿Ok? Entonces, para que la condición es esta, el EP resultante es cero vector, ¿verdad? Tiene que anularse, pero esto a su vez es por el principio de superposición S1 más E2, ¿verdad? O sea que E1 vector es el negativo de E2 vector. Entonces, ¿de qué forma se cumple esto? ¿Cuál es la única forma que se cumpla? O sea, que esto sea igual a esto. Ya que son flechas, ¿verdad? Con vector. La única forma es que las magnitudes sean iguales. ¿Verdad? Porque si las magnitudes son iguales, esto es cero, ¿verdad? O sea, cuando yo haga la suma, esto me va a dar cero. Y entonces de ahí es que lo voy a resolver. Porque entonces para la carga Q1 sería K, Q, entre la distancia que separa a la carga Q1 del punto P. ¿Cuál es esa distancia? X cuadrado. Y para la carga Q2, aquí sería K, Q cuadrado, aquí sería Q1, ¿verdad? Aquí sería Q2, entre la distancia que separa a Q2 del punto P. Esa distancia sería ¿qué? L menos X al cuadrado. Y bueno, aquí se cancelan las K. Y lo que quiero es despejar la X, ¿verdad? Me va a quedar esto, raíz de Q1 entre X es igual a raíz de Q2 entre L menos X. Y de ahí despejo la X. Esa X, despejándolo de ahí, me queda, a mí me quedó, así, L entre 1 más la raíz de Q2 entre Q1. Y esa L es 13 arriba, ¿verdad? Son 13 centímetros. Y aquí sería 1 más la raíz de 2.3 entre 1.5, ¿verdad? Y de ahí sale la X. Haciendo eso, a mí me da 5.8 centímetros. Y vean que es menor que 6.5, ¿verdad? Que es el centro, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es esta, ¿verdad? 5.8. Vean que aquí yo apliqué el principio de superposición para dos cargas, ¿verdad? Pero podrían haber más. Entonces yo puedo poner otra carga aquí. ¿Ok? O podría poner una carga del lado del eje X negativo y volver a hacer la misma pregunta. Entonces siempre es lo mismo, ¿verdad? Aplico principio de superposición y calculo el campo debido a cada una de las cargas en el punto P. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si una de las cargas no es, o sea, tiene el signo distinto? O sea, vuelvan a hacer el problema si esta carga, por ejemplo, es negativa. ¿Qué va a pasar ahora?
¿Qué pasa si esta carga es negativa? Por ejemplo, ¿qué pasaría ahora? Que lo que va a pasar es que el del campo debido a la carga Q1 siempre apunta hacia la derecha, pero el campo debido a la carga Q2 ahora también apuntaría hacia la derecha. Quiere decir que en el interior, entre las cargas, el campo no se anula, porque vean que se suman. Entonces habría que buscar otro punto fuera, o sea, que no esté entre las cargas, ¿verdad? En el eje X negativo, o sea, del otro lado, o en el eje X positivo, delante de esta carga, donde el campo, donde los vectores sean, ¿cómo se dice? Antiparalelos, para volver a aplicar esto. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en estos problemas es tan importante que uno pueda, primero, ver la dirección de los vectores, ¿verdad? En el caso de la ley de Coulomb, ver si la fuerza es de repulsión o de atracción, ¿verdad? Con respecto a la carga en estudio. Y en el caso de los campos, ver si la carga es positiva, el campo sale, y si es negativa, el campo apunta hacia la distribución. ¿Okay? Porque si uno no hace eso, es decir, no va a tener los sentidos correctos de los vectores. Entonces no le va a dar, ¿verdad? Bueno, voy a quedar aquí. La próxima semana continuaríamos con el tema de líneas de campo eléctrico. Y entonces, eso es lo que seguiría ahí. Entonces voy a quedar aquí si no hay ninguna pregunta y para ver alguna duda que tengan de- del tema de teoría cinética o de entropía. Voy a borrar aquí. Pues es que quiero parar